Hola, ¿sí me están escuchando, no? ¿Sí me escuchan? A ver, le vamos a subir un poquito a esto. Bien, perfecto. ¿Todo bien? ¿Cómo andan? ¿Todo tranquilo? Todo Espero que bien, sí. profe. Espero que todo bien. Bueno, han repasado en qué íbamos. Íbamos en el estudio del modelo de flujo que se conoce como flujo de quién. ¿En qué nos habíamos quedado la clase pasada? ¿Qué estábamos haciendo? ¿Alguien me acuerda? Flujo de Fano, profe. En el flujo de Fanos, ¿no? ¿Y qué características tenía ese flujo? ¿Ah? ¿Qué característica tiene el flujo de Fano? A ver, ¿quién me dice? Es Ahí, adiabático, pero no que es, adi- isotrópico, que es adiabático, pero no isentrópico. Muy bien, ¿y por qué? ¿Por qué es adiabático, pero no isentrópico? porque no hay transferencia de calor hacia el medio y lo no isotrópico es porque la entropía cambia, ¿Pero por qué cambia la entropía? porque se considera un flujo con fricción. Exactamente, muy bien, muy bien. Porque resulta, recuerden que la segunda ley de la termodinámica nos dice que un cambio de entropía puede suceder por dos causas. La primera es por aporte de calor y la segunda es por eh, fenómenos disipativos, ¿no es cierto? Fenómenos pérdidas que se producen en el campo de flujo. En este caso, el fenómeno disipativo que está generando ese cambio en la entropía es la fricción, ¿no es cierto? Que es un proceso, ¿cómo se llama ese proceso? ¿Es un proceso de qué tipo? ¿Que es un proceso cómo? Irreversible. Reversible. Es un proceso irreversible, ¿no es cierto? Entonces, al haber esa irreversibilidad de la fricción, entonces se produce un cambio de entropía y a pesar de que sea diabático, pues no es isentrópico porque para que sea isentrópico requiere que además no hayan irreversibilidades en el campo de flujo. ¿Bien? Entonces, como para ir concatenando el conocimiento, lo que vamos aprendiendo, pues tenemos que tener en cuenta que lo primero que hicieron ustedes en la primera parte fue estudiar el proceso, el flujo isentrópico, ¿no es cierto? Y después nos encontramos y vimos el proceso de onda de choque, ¿no es cierto? Que era diabático también, pero que se producían cambios irreversibles a través de la onda de choque y por lo tanto no era isentrópico. Bien, y después estudiaron con el ingeniero Cid el flujo con cambio de área que sí es isentrópico, porque no hay irreversibilidades ahí. Y ahora están estudiando conmigo el flujo con fricción, que se conoce como modelo de Fano, flujo de Fano, que es unidimensional, estacionario, eh, y no hay, y pues hay fricción, ¿no es cierto? Entonces hay que tener en cuenta que tenemos diferentes características en cada flujo, ¿no es cierto? Por ejemplo, en el flujo isentrópico, ¿qué pasaba con las propiedades de estancamiento? ¿Quién me dice? Se mantenían constantes, profe. Se mantenían constantes, ¿no es cierto? Independiente de donde yo mire, en cualquier sección las propiedades de estancamiento se permanecen constantes. Mientras que en un flujo adiabático, ¿cuál de las propiedades de estancamiento permanece constante? ¿Alguna permanecerá Temperatura. constante en un flujo adiabático o no? ¿Quién me dice? Alguien dígame algo. Se quedaron callados, ahí me La preocupa. temperatura no sería. La temperatura, muy bien. La temperatura, muy bien. La temperatura de estancamiento, ¿no? No la temperatura estática, la temperatura de estancamiento. Bien. En un flujo que es adiabático, como consecuencia de la conservación de la energía, al no haber aporte de calor,
el término relacionado con ese aporte desaparece y nos queda que la entalpía de estancamiento se conserva. No obstante, si el gas es un gas perfecto y además es calóricamente perfecto, quiere decir que el Cp es constante, entonces la temperatura de estancamiento se conserva. Muy bien, en un proceso que es adiabático. Por lo tanto, en el proceso de Fano, ¿la temperatura de estancamiento será constante o no? No. Piénsenlo bien. Sí, porque es adiabático, profe. Exactamente, sí, porque es adiabático. O sea, la temperatura de estancamiento va a ser constante también en el proceso de Fano. ¿Y la presión de estancamiento va a ser constante o no? No porque no es isentrópico. Exactamente, no porque no es isentrópico. Al no ser isentrópico, se va a producir un aumento en la entropía, pero ese aumento en la entropía va a ser a costa de algo. Recuerden que nada es gratis, ¿está bien? Todo tiene, bueno, inclusive en la vida nada es gratis. Todo tiene un costo implícito, aunque uno no lo vea. Y en la física también. Acá también pasa lo mismo. Esa caída de la presión de estancamiento tiene un costo y ese costo pues es un aumento en la entropía, ¿no es cierto? Entonces, bien, hasta ahí todo bien. Estamos haciendo un recuento nada más de cómo vamos hasta ahora. Si tienen alguna pregunta o alguna cosa, me comentan, ¿sí? Por favor. ¿Alguna duda hasta ahora o todo bien? ¿Todo bien? Todo bien, profe. Todo bien, La profe. semana que viene nosotros vamos a vernos otra vez. Es la última vez que nos vamos a ver. Y vamos a ver flujo de Rayleigh, que es otro flujo. Ya no tiene fricción, pero tiene calor, o sea, ya no es adiabático. Profe, Digamos, ¿cómo? disculpe que lo interrumpe. ¿Podría poner a grabar? Ah, sí, ya pongo a grabar, perdón, gracias. Tranquilo, menos mal que me acordaste, porque a mí se me escapa. No lo hago lo hago de descuidado nomás, sí, se me olvida. Bien, entonces estábamos con eso y vimos que mucha de la teoría del flujo con fricción que ustedes conocen se puede aplicar acá, ¿sí? De flujo incompresible. Cuando tiene baja velocidad, podemos extender esa teoría de flujo incompresible. Cuando es compresible, pues tenemos la teoría del modelo de Fano, ¿sí o no? Que obtuvimos estas ecuaciones y a partir de estas ecuaciones observamos cómo se comportaba cada variable, ¿no es cierto? Miren, acá está. Entonces vimos que si yo arrancaba en este proceso, si yo arrancaba, permítame que me falte una herramienta, si yo, siempre sucede, este proceso del flujo de Fano siempre sucede en un tubo, ¿no es cierto? En un caño de sección transversal constante, en el cual sí hay fricción. Entonces yo arranco, por ejemplo, de acá, y si acá el MAC es subsónico, entonces lo que tiene que pasar a medida que evoluciona el flujo para allá, es que el MAC va a aumentar. La velocidad aumenta, la temperatura disminuye y va a pasar esto que está acá. S siempre aumenta, ¿listo? Y P de estancamiento siempre disminuye. ¿Por qué siempre disminuye? Porque esto aumenta y porque la caída de la presión de estancamiento refleja la física que nos dice que en un flujo con fricción siempre hay pérdidas. ¿Bien? Yo les traía hoy, estuve leyendo ayer, para que vean que yo preparo la clase, no vengo acá así improvisado. Estaba leyendo y a veces hay una duda o una cuestión, digamos, intrínseca en esto que es difícil de ver, que uno dice, loco, ¿por qué acá? ¿Por qué la velocidad aumenta y el MAC aumenta? Si eso es contraintuitivo, y a la fricción, ¿qué hace la fricción? ¿No tendería a frenar? ¿No tendería a disipar energía? Uno dice, ¿pero por qué? ¿Qué pasa eso ahí? Bueno, lo que pasa acá es que las fuerzas, digamos, las fuerzas de fricción se equiparan con la presión. Fíjense que la presión disminuye, se equiparan ahí esas fuerzas de fricción con esa presión, y entonces el efecto de la presión contrarresta al efecto de la fricción, y por continuidad sucede esto que está acá. ¿Listo? ¿Está bien? Entonces esa es la explicación física de ese fenómeno. ¿Bien? ¿Puedes repetirlo, profe?
¿Qué es lo que pasa? Bueno, hay un balance entre las fuerzas de fricción y entre, fíjense, las únicas fuerzas que están actuando en este, si yo agarro y dibujo un volumen de control, ¿se acuerdan de la teoría de volumen de control? Yo agarro y dibujo un volumen de control acá. Perdón que me quedó medio feo, ¿sí? Y yo analizo acá y acá, 1 y 2, 1 y 2. Entonces yo voy a ver que las únicas fuerzas que hay ahí, actuando en esta sección de flujo, acá me quedó mal, tendría que estar esto adentro del tubo, ¿sí? No afuera. Van a ser las fuerzas de fricción que actúan en la superficie del tubo, en la tangencial ahí, ¿no es cierto? Y las fuerzas de presión. Entonces, con la presión, el gradiente de presión experimenta tal caída, en tal, digamos, tal proporción, que esa fuerza se contrarresta con esto que está acá, como la cantidad de movimiento no puede cambiar por continuidad, y porque esto está desarrollado, entonces el perfil de cantidad de movimiento acá tendría una pinta y acá tendría la misma pinta, entonces de eso dependería el cambio de cantidad de movimiento. Al no poderse producir, o sea, al estar equilibrado ese cambio de cantidad de movimiento, entonces la única forma, lo único que contrarresta a las fuerzas de fricción son las fuerzas de presión. Entonces, este comportamiento se debe a eso, a que hay un equilibrio entre las fuerzas de fricción y la de presión, y entonces la fricción no afecta digamos, al desarrollo de la velocidad en ningún momento, y entonces por eso sucede este comportamiento tan, ¿cómo se llama? Tan particular, ¿no es cierto? ¿Sí me siguen ahí? ¿Por qué? Porque cae muy rápido ese gradiente de presión. Entonces se equipara con el otro fenómeno. Eso se observó de manera experimental, ¿no? ¿Sí me siguen o no? ¿Sí se entiende o no se entiende? Sí, profe, es medio contraintuitivo, pero se Es entiende. contraintuitivo, exactamente, es contraintuitivo, pero digamos es la particularidad que tiene este fenómeno. Por eso es que ustedes están estudiando el modelo de Fano, porque es completamente distinto a lo que pasaría en otro escenario, en un escenario como incompresible, ¿sí? Que en el escenario incompresible, bueno, pasa algo similar también. No se va a frenar el flujo tampoco. No se va a frenar tampoco porque si uno mira que cuando ustedes estudiaban flujo incompresible, la fricción afectaba la presión, no afectaba la velocidad. Entonces, bueno, esa es una cuestión, digamos, de la física del flujo, ¿no? Bien, entonces hicimos eso. Esto, por favor, analícenlo. No se aprendan esto de memoria, analícenlo. Analicen las ecuaciones, Profe, ¿sí? algo que no me queda muy claro desde el punto de vista físico es cómo si el flujo es desarrollado, o sea, el perfil de velocidades no cambia, aumenta la velocidad. ¿Cómo si el perfil, esa es una buena pregunta. Si el flujo está desarrollado, ¿por qué aumenta la velocidad? Bien, muy bien. El perfil está desarrollado y ¿por qué aumenta la velocidad? Bueno, ese aumento de velocidad se debe, si uno analiza la ecuación de continuidad de conservación de la masa, se debe a que la variación de presión induce un cambio en la densidad. A pesar de que la sección es constante, la conservación de la masa se tiene que satisfacer. Y por lo tanto, a raíz de esos cambios, como una variable afecta a otra, entonces se va a producir ese cambio en la velocidad. ¿Listo? El flujo está desarrollado, está desarrollado. El perfil tiene que tener la misma configuración, ¿sí? La misma configuración, pero la distribución puede ser levemente distinta. ¿Está bien? Entonces a eso se debe, digamos, ¿cómo se llama? A eso se debe, digamos, el aumento de la velocidad. ¿Sí fui claro o no quedó clara la cuestión? Sí, sí, o sea, sería como un cambio de escala nada más del Exactamente, sería perfil. como un cambio de escala, una cosa de ese tipo, sí, se distribuye, o sea, el perfil está desarrollado, pero se distribuye de otra manera. Entonces, como que la distribución de velocidad, pues mantiene su misma configuración, pero está en otra, eh, digamos, tiene otra organización, por decirlo así, ¿sí? Bien, ahí me enredé un poquito, pero bueno, eso viene de ahí. Bien, bueno, vimos por qué pasa cada una de estas cosas y estábamos hablando acá. Y yo quiero retomar antes de seguir el tema de la línea de Fano, que estaba más atrás, no, estaba más abajo. La línea de Fano, que es la representación de los estados posibles,
¿Estaba más abajo o estaba antes? O yo no les puse la línea de Fano. Sí, yo la puse. Estuvimos hablando, sí. La línea de Fano es la representación de los estados posibles que pueden tener lugar en un flujo que tiene esta configuración. Y vimos que tenía dos ramas, una rama subsónica y una rama supersónica, ¿no es cierto? Este punto que está acá, fíjense que tiene una particularidad, es el punto de máxima entropía. La entropía varía entre este punto y acá en A se alcanza la máxima entropía. Si lo ven de la figura, es claro, no hay forma de alcanzar más entropía a lo largo de estas líneas, solo en este punto, es la máxima entropía. Y ese punto tiene otra característica, es el punto donde el Mach es igual a 1. Y como hemos visto, la condición de Mach igual a 1 no solo define las condiciones críticas, sino que también, bueno, sí define las condiciones críticas, pero también es un punto de referencia importante en el flujo. Fíjense que en la tobera convergente y divergente, donde llega Mach 1, es donde transiciona de flujo incompresible, va a baja subsónico y se va a acelera, ¿sí? Acá es el punto límite, ¿sí? ¿Sí me siguen hasta ahí o no? Yo puedo ir desde la rama iniciando con un flujo subsónico, ¿no es cierto? Y agregar fricción. Fíjense lo que acabo de decir, agregar fricción. ¿Qué es agregar fricción? ¿Cómo le agrego yo fricción a un flujo? ¿Cómo Haciendo más podría largo hacerlo? la tubería. Exactamente, modificando el largo de la tubería. Si le agrego más tubería, le agrego fricción. Entonces, si le agrego fricción, pues esto se va a tener que ir desplazándose hacia allá hasta llegar al punto límite. O veámoslo de otro punto de vista. Yo empiezo con un tubo configurado, con un Mach a la entrada, y él va a llegar a la salida, y en la salida sí o sí tiene que tener la velocidad sónica. ¿Listo? No puede cambiar. No hay forma de que yo, modificando, por ejemplo, teniendo una configuración inicial, eso tiene que quedar muy claro. Por eso lo estoy repitiendo. No hay forma de que yo teniendo una configuración inicial que tiene esta pinta, y acá tengo un Mach subsónico que está por esta rama, ¿sí? Llegue acá y pase para acá abajo. No hay forma. La condición límite me requiere que acá el Mach tiene que ser igual a 1. ¿Listo? Por supuesto, si yo tengo esta configuración y miro por acá, pues voy a tener un Mach que va a estar entre el Mach inicial y 1. ¿Listo? O sea que yo tendría una distribución de Mach que tiene una cosa así, va aumentando, ¿no es cierto? ¿Sí me siguen hasta ahí o no? ¿Todo bien? Sí, profe. Bien, ¿qué pasa si yo a esto, en la rama de arriba, le agrego caño? Vengo y le agrego acá un pedazo, tuc, tuc. Bueno, al añadir caño, la condición sónica ya no va a estar acá, sino que se va a desplazar y va a estar ahora acá en este punto. ¿Sí me siguen hasta ahí o no? ¿Bien? ¿Y qué va a pasar? Bueno, la distribución de Mach a lo largo del tubo, si yo mantengo esta condición fija acá, se va a acomodar, se va a reconfigurar, ¿sí? Y el caudal másico va a disminuir. ¿Sí me siguen hasta ahí? Eso pasa en la rama superior. ¿Está claro o no? Entonces yo les pregunto, ¿yo puedo añadir caño, para pasar de una condición subsónica a una supersónica? No. No, eso es imposible. ¿Cómo lo podría hacer? Podría poner, ¿qué? ¿Una onda de choque, profe? De subsónica a supersónica. No, claro, eso sería al revés, claro. ¿Cómo podría hacerlo? Pero ya no estaría en esta configuración del flujo de Fano, sino podría poner un Difusor. ¿Está bien? Pero bueno, bien. Ahora vamos por la rama supersónica, que está acá, en la parte inferior. Gracias. ¿Qué pasa? Bueno, acá yo tengo lo mismo, tengo un tubo de sección transversal constante y acá yo arranco, esperen que me quedó muy largo. Vamos a hacerlo así, miren, con el cuadrito, así nos queda más recto. Tengo ahí, ¿listo? Y yo arranco acá con un Mach que está en la rama supersónica, mayor que 1. ¿Qué va a pasar? La fricción lo va a desacelerar, ¿sí o no? Hasta llegar eventualmente acá a Mach igual 1. No puede pasar otra cosa, ¿sí? A pesar de que yo le agregue acá tubo, yo le puedo agregar tubo, un pedazo de caño más, acá, ¿sí? ¿Qué va a pasar? La condición sónica ya no va a estar acá, sino va a pasar para acá. Pero acá
no va a suceder, digamos, que al aumentar la extensión del tubo, en este caso, no se va a reconfigurar como pasa en el caso superior. O sea, sí se va a reconfigurar, pero no va a, o sea, va a aparecer un fenómeno que me va a permitir que suceda esa transición de golpe desde un flujo supersónico a uno subsónico, ¿sí? Acá puede que sea subsónico, pero no necesariamente uno. Puede ser, no sé, 0 punto algo, ¿sí? Entonces va a aparecer un fenómeno en el caño que me va a permitir esa transición. ¿Qué fenómeno es? Ustedes lo conocen, lo estuvieron conmigo. No, de choque. Va a aparecer una onda de choque en alguna sección del caño, va a aparecer ahí. En alguna sección va a aparecer esa onda, ¿sí? Bien. Si yo agarro y le agrego más caño a medida, si pónganle que apareció acá, ¿sí? Yo le agrego más, pum, le agrego este pedazo. Esta onda se va a ir moviendo para allá, porque el MAC se va a reconfigurar. Y le agrego más, pues ella se va a seguir moviendo para allá. ¿Listo? Hasta eventualmente ubicarse en la garganta de la tobera convergente y divergente que necesariamente tiene que existir acá para que el flujo se acelere y acá sea supersónico. ¿Sí me siguen hasta ahí? ¿Sí está claro o no? Sí, profe. ¿Está claro? Bueno, bien. Espero que se entienda. Bueno, esto lo hablamos la semana pasada, pero estamos haciendo un resumen. Entonces, la única forma de saltar de la línea supersónica a la subsónica en un flujo de Fano es a través de ¿qué? De una onda de choque. Una onda de choque. Listo. Muy bien. Eso ya que va a estar quedando claro. Me alegra que quede clara la cuestión. Bien. El problema, bueno, fíjense que acá dice que nunca se pueden superar las condiciones críticas y por lo tanto la condición crítica es la que determina la longitud máxima del tubo admisible para esa configuración. No hay más vuelta que darle. ¿Listo? Esto lo hablamos la semana pasada, estuvimos hablando acá, que era cómo sucedía el proceso, no era supersónico, y entonces empezaba, acá aparece una onda de choque, y acá se hace subsónico, y entonces cuando se haga subsónico, la evolución, si pasa, fíjense, si pasa de supersónico a subsónico, la evolución va a seguir esta curva, va a seguir la misma línea de Fano, no es más que eso. Bien, en el caso... tenemos el caso isotérmico, temperatura constante, MAC básico. Ya el MAC 2 ya no es igual a 1, sino va a ser igual a esto. En la rama, si yo me muevo, digamos, en el proceso isotérmico, ¿listo? Entonces tendría estas dos ecuaciones que serían las que determinarían la cuestión. Bueno, bien. En el régimen supersónico, por supuesto, para resolver estos problemas, yo tengo que conocer el coeficiente de fricción. Dado el número de Reynolds, yo puedo conocer el coeficiente de fricción de esta ecuación, el régimen subsónico, perdón. Claro, y si no tengo más, pues lo puedo obtener, lo puedo utilizar también para la parte supersónica, porque ¿qué hago yo? No tengo más, utilizo eso, y si no, lo que me dé el problema. Bien. Entonces, acá, ¿qué tendría que hacer esto para resolver esto? Dado el Reynolds, hacer ¿qué? ¿Cómo se haría yo para obtener un factor de fricción a partir de esta ecuación? Teniendo el Reynolds, ¿cómo hago? Iterando. ¿Cómo? Puedo aplicar un proceso iterativo, ¿no es cierto? Iterar hasta que me obtener el F. Era lo que hacían en sus cursos de flujo incompresible. Flujo incompresible, ¿bien? Bueno. Bien. Bueno, acá hay, digamos, consideraciones de cómo se obtienen los F y ahora lo que vamos a ver es un par de problemas. Pero antes de eso, vamos a hacer un par de aclaraciones. Para eso yo voy a acceder a mi correo para poder, que estoy en mi correo personal, o el correo de la universidad. Vamos acá. ¿Dónde está el Jamboard? Jamboard acá, mira. Bien. Bueno, utilicemos este otra vez. Le agregamos hojas. Bien. Acá quedó. Así. Entonces tenemos el problema
¿Qué es esto? Tenemos una cañería, ¿no es cierto? Y conocemos el MAC en este punto. Conocemos el MAC ahí. MAC 1. ¿Listo? Entonces, para ese MAC 1, yo conozco la longitud máxima admisible. Miren. Lmax. Si esta es Lmax de MAC 1, miren que vamos a mover unas cosas de acá. Me están incomodando mucho el recorrido del mouse. Y se nos complica así la cuestión. Listo. Entonces tenemos acá ese tubo y acá tenemos MAC 1. Si esta es la longitud máxima admisible, ¿cuánto tiene que valer el MAC acá? 1. 1, ¿sí o no? ¿No es cierto? Entonces MAC acá va a ser igual a 1, ¿sí o no? Eso es lo que nos dice el problema de Fano. Y como ustedes ven, vamos acá al curso un momento, el capítulo 5 del libro nos da el apéndice D, mírenlo. Si es que carga. Nos da el apéndice D, bueno, vamos a bajar porque ¿qué hacemos? Vamos a dejar ver ahí. Nos da el apéndice D y nos tabula eso, nos tabula M, nos tabula Rho y nos tabula la función de Fano. Miren, acá está. ¿Ya? Tabula la función de Fano. Esta es la función de impulso. No se confundan. Impulso con Fano. Cosas distintas. Este es Fano. ¿Listo? Nos da eso. Para un MAC determinado tenemos el valor de la función de Fano. ¿Listo? Bien. Volvamos a nuestra Jamboard. Entonces, resulta que esta longitud es L máxima. Solo para ese MAC. Ahora supongamos que tengo acá un punto intermedio. Y acá voy a tener un MAC 2. Ese MAC 2 va a depender de cómo sea MAC 1. Si MAC 1 es supersónico, este MAC 2 tendría que ser mayor que MAC 1 si vamos por la rama supersónica. ¿Sí me siguen o no? La pregunta. Vamos Menor, por la profe. rama supersónica No, de profe. Fano. Menor, ¿Cómo? profe. Menor, ¿sí o no? Tendría que Menor. ser menor. ¿Sí o no? Si vamos en la rama supersónica. Y si vamos por la subsónica, Mayor. 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 Bueno, eso lo sacamos así, sin hacer números ni nada, solamente viendo. Bueno, listo, es así, listo. Para este M2, que va de acá hasta acá, no he modificado todavía el tubo, no he hecho nada. ¿Cómo tiene que ser el MAC acá, en este punto, para este M2? Va a ser la longitud máxima admisible para M2, ¿o no? Miren, Lmax admisible para M2, ¿cierto? M2, bien. Por lo tanto, si este pedacito que me queda acá yo lo llamo L, yo puedo decir que L más longitud máxima, perdón, longitud máxima de M2 es igual a ¿quién? A L máxima para M1. A L máxima, muy bien, a L máxima para M1. Y eso lo sacamos de pura geometría. Por lo tanto, L no va a ser más que la longitud del tubo que se necesita para que MAC cambie de M1 a M2. ¿Sí estamos hasta ahí? ¿Está claro o no? ¿Sí está claro o no? Sí, profe. Bueno, bien. Entonces, permítanme, se me hizo acá, capítulo 5. Bueno, lo bajo otra vez porque quiero verlo. Tucu, bueno, estamos por acá. Creo que me fui. Bueno, entonces tenemos las ecuaciones de trabajo. Acá nos dice, puesto que f, 4fl asterisco sobre h es una función solamente del MAC. Es una función del MAC, mírenla. Acá está. Una función del MAC. Conocido el MAC, yo conozco la función, mírenla. Conocido el MAC, yo conozco cuánto es la función de Fano, que es esta que está acá. ¿Listo?
Entonces, ¿es función de quién? Solamente de Mach. ¿Sí me siguen hasta ahí o no? ¿Bien? Entonces, si yo agarro eso y aplico la analogía a lo que yo acabo de calcular acá, de las distancias, lo que acabamos de hacer acá, ¿no es cierto? Yo puedo obtener esta ecuación. ¿Mm? Bien, entonces yo puedo obtener la longitud de conducto necesaria para que el número de Mach del flujo pase desde el Mach inicial al Mach final M2 preestablecido. Y se puede encontrar a través de esta ecuación. ¿Sí me siguen hasta ahí o no? Sí, profe. Bien. Bueno, los otros parámetros, pues que puesto que el flujo es isentrópico, entonces se puede escribir de esta manera. Es isentrópico, la temperatura de estancamiento permanece constante y yo puedo sacar de acá otro parámetro. Puedo relacionar T sobre T asterisco, ¿no es cierto? N es 1. La velocidad la puedo sacar de la definición del número de Mach. Miren, esto no es más que la definición del número de Mach. Mach es igual a ¿quién? A B sobre ¿quién? Sobre A. Sobre A. ¿Sí o no? Entonces, por lo tanto, velocidad va a ser igual a Mach por A. ¿Listo? No hay más otra vuelta que darle. Bien. U asterisco tiene que ser igual a esto, a la temperatura asterisco. Entonces, yo puedo tener acá la relación entre U asterisco y asterisco. ¿Listo? De esto sale continuidad porque se tiene que conservar velocidad, el área es constante, entonces velocidad por densidad tiene que ser igual a velocidad por densidad en la situación crítica. Y por lo tanto, de acá se puede sacar esto. Y si combino todo esto, tengo esta ecuación. Y todas esas presiones sirven para eso. Para obtener la presión de estancamiento puedo hacer una relación. Puedo decir que P sobre P0 asterisco es igual a P0 sobre P por P sobre P asterisco por P asterisco sobre P0. Como P asterisco se cancela con P asterisco y P0 y P se cancela con P, voy a obtener la relación entre P0 sobre P asterisco y puedo sacar esto, ¿sí? Estos P0 sobre P se pueden evaluar mediante expresiones isentrópicas, ¿sí? Bien. Puesto que estamos en una condición local. Recuerden que las condiciones isentrópicas, o sea, hagamos una aclaración acá. Este es el tubo. Lo que sucede entre este punto y este punto no es isentrópico porque hay fricción. Nada es isentrópico. Pero yo puedo decir que acá, localmente, yo lo llevo de manera isentrópica al reposo. Es una suposición. Entonces, localmente sí puedo aplicar las condiciones de flujo isentrópico para obtener las condiciones locales. ¿Sí me siguen hasta ahí o no? Sí, profe. Bueno, listo. Porque recuerden que las condiciones locales de estancamiento son condiciones de referencia. ¿Listo? Después de organizar eso, tiene esta ecuación. Por supuesto, esto no es isentrópico, entonces puedo calcular el cambio de entropía. La puedo indicar de esta forma. Y la función impulso. Perdón. Estoy despierto desde las 6 de la mañana. Entonces estoy detonado. Bien, la función impulso, acá para obtener P2 sobre P1 solo tengo que obtener estas relaciones. Para eso puedo utilizar mi tabla. Miren, tengo esto que está acá. Fíjense que acá está en términos de P sobre P asterisco, ¿no es cierto? Entonces miren, si tienen P sobre P asterisco, pues pueden obtener para las dos y calcular, ¿sí o no? No es complicado, ¿listo? Y esto fue lo que hablamos antes, por favor léanlo con calma. Y ahora vamos a ver problemas. Y la semana que viene, perdón, si tienen dudas, nos vemos otra vez y me consultan, ¿listo? Cualquier pregunta y si no me mandan un mail, yo les respondo. La otra vez no respondí porque estaba enfermo, pero ahora ya estoy bien, entonces no debería haber problema, espero. Bien, entonces, bien. Vamos a ver un problema acá. Dice, metano, gamma 1.3, o sea, esta es la relación de calores específicos, y R igual 518.4 julios kilogramo Kelvin, fluye por una tubería, alguien me escribió por acá, vamos a ver qué pasó. No, profe, fui yo sin querer, toqué. No pasa Tranquilo, nada. tranquilo. Metano fluye por una tubería de 30 centímetros de diámetro de acero comercial
Al ingreso de la tubería se registra una presión de tanto y una temperatura de tanto. Nos da la viscosidad de este fluido, la viscosidad de eso, y nos da una velocidad de tanto. Dice, determine la longitud máxima que puede tener la tubería y las condiciones a la salida si el proceso adiabático, si se sabe, perdón, falta acá, si se sabe que el proceso adiabático y que el coeficiente de fricción de la tubería es tanto. ¿Listo? Entonces nos da todo. ¿Listo? Al ser adiabático, la velocidad en el plano de entrada, en el plano de salida, perdón, debe ser sónica, porque si hay fricción, no queda otra alternativa. ¿Listo? Entonces ya sabemos eso. ¿Bien? Tenemos después, acá, como tenemos los datos, en la entrada, en la sección de entrada, tenemos P, que nos la daba por acá, ¿no es cierto? Y tenemos, ¿qué carajo? Ah, acá está mal, 0.8 kilopascales. Acá está mal, hay un error. Sí, porque no puede ser, sino acá está mal. Sí, está mal eso. Ojo con eso. Sí, eso está mal. Ah, esperen, déjenme pensar. No, está bien, está bien. Ya les digo por qué. Ya lo vi. Entonces, lo que hace primero, bueno, determina lo que conocen. La entrada está determinando la densidad, la densidad en la entrada. ¿Tiene la presión en 1? Sí, se la dio. ¿Tiene la constante? Sí, se la dio. Y tiene la temperatura en 1. Pero acá él metió 800 en vez de meter 8 millones. ¿Por qué? Porque cuando metió la constante, no la metió en julios, sino que la dividió en 1000. Entonces, por eso hizo esa treta, digamos, aritmética. ¿Bien? ¿Sí me siguen hasta ahí o no? ¿Están ahí? Hola. Sí, profe, lo seguimos. ¿Sí entendieron por qué metió esto acá así? Sí, profe. Era lo mismo poner 8 millones y dividir en 518, pero bueno, al tipo que hizo esto le gusta ser vueltero, entonces lo hizo así. ¿Listo? Digamos que el 1000 que falta está metido acá en estos. ¿Listo? Bueno, entonces calculó la densidad del 1, ¿listo? Como ya tiene la densidad en 1, puede calcular, como ya tiene la densidad en 1, la deja ahí, y tiene la velocidad en 1, claro, mírenla, se la daba por acá, 30, ¿bien? ¿Tiene la temperatura en 1? Claro, mírenla. Entonces puede calcular la velocidad del sonido en 1 y calcula el Mach en 1, dividiendo la velocidad en 1 en la velocidad del sonido en 1, perdón, y obtiene el Mach en 1. ¿Por qué es importante obtener el Mach en 1? Porque esto me va a decir qué. Miren, ¿qué me va a decir el Mach al obtener el Mach? ¿Qué me dice? Si es supersónico o subsónico. Exactamente. Y entonces me va a decir por qué rama me estoy moviendo. ¿Por qué rama me estaría moviendo en este caso? Por la de La de arriba. arriba. Por la rama superior de Fano, ¿sí o no? Por una rama que está por ahí. Muy bien. Bueno, me alegra que vayan entendiendo. Bien. Como F, el coeficiente de fricción, es constante a lo largo de la tubería, bien, uno puede evaluar la función de Fano que está dada, está en el libro, bien, y uno puede venir y meter acá esto y obtener esto, ¿sí? Yo le puse acá la ecuación para que vean de dónde sale, pero perfectamente también con este, pero ojo que acá tenemos un problema, acá podríamos ir a la tabla. No, ¿Por qué? porque es subsónico. No importa. Porque Porque el gamma, claro, en vez de 1,4. Porque el gamma es distinto, entonces tendríamos una leve diferencia. Entonces acá lo mejor, cuando el gamma es distinto, pues vamos y nos metemos usamos la ecuación, ¿listo? ¿Está bien esa cuestión? ¿Sí quedó clara esa aclaración? Bueno, me alegra que se hayan dado cuenta porque todos respondieron, entonces le están poniendo atención, ¿listo? Entonces, bueno, entonces acá vamos y evaluamos esto. Lo único que hice fue evaluar esto. ¿Sí me siguen hasta ahí o no? Yo trato de ser, cuando hago los problemas para dárselos, yo trato de ser lo más claro posible, hacerlo paso por paso, para que cuando ustedes en su casa estén estudiando, no se vuelvan locos y digan, ¿y de dónde sacó este tipo esta vaina? No, entonces tú, van y de una, ¿listo? Entonces él acá agarra y opera y obtiene esto. ¿Qué es esto? Es el valor de la función de Fano, ¿listo? Que le corresponde a este Mach. ¿Está claro hasta ahí o no? ¿Sí está claro? Sí, profe. Bueno, listo. Entonces agarra y despeja L1 de acá. Agarra y despeja L1 y obtiene esto. Y esa sería la longitud 1. Bien.
Como el proceso diabático, por lo tanto, T0 es constante. Entonces viene acá y calcula esto. Calcula la T crítica. ¿Listo? Luego, al tener con la T crítica, bueno, puede uno calcular y obtener todas las cuestiones acá. Fíjense que acá yo les puse el valor de la tabla. Miren, acá está el valor de la tabla. Fíjense que difiere un poquito, pero difiere. Entonces hay que tener cuidado con eso. ¿Listo? Acá en este caso hay que hacerlo solo con ecuaciones. ¿Bien? Bueno, difiere un poquito. Entonces, pero para que vean cómo se usa la tabla, pues uno puede sacar de la tabla y hacer acá el proceso para obtener P2 sobre P1. ¿Bien? Perdón que estoy como un poquito ahora resfriado. No me joda. Bueno, bien. Entonces tiene acá T asterisco. Entonces, ¿qué hace uno? Viene y calcula B asterisco. ¿Bien? Y aplicando la ecuación, pues uno podría obtener lo que falta. Pero bueno, en este caso lo importante era saber cómo calcular la longitud. Esta sería la longitud. ¿Sí me siguen hasta ahí? ¿Sí se entendió o no se entendió? ¿Siguen ahí o no? Hola. Sí, profe. Sí, profe, se entendió. Espero que se vaya entendiendo. Bueno, listo. Bueno, a ver cómo era esta cuestión. Bien. Dice, a través de una boca de campana ingresa aire atmosférico, 101.35 kilopascales y 300 Kelvin, hacia un conducto recto que tiene 3 metros de longitud, 5 centímetros de diámetro. El factor de fricción medio del conducto es de 0.005 y el sistema está perfectamente aislado. ¿Qué me está diciendo? Al decirme que es perfectamente aislado y nos da la fricción, pues que este es un problema en el que se puede aplicar la teoría de ¿qué? Del flujo de Fano. Fano. ¿Listo? Bueno. Entonces dice, calcule el máximo caudal admisible y el rango de presiones de ingreso que permitirán dicho flujo. ¿Cuál será la presión de salida necesaria para producir 90% del caudal máximo admisible? ¿Y cuál debe ser la presión de estancamiento y la velocidad a la salida para dichas condiciones? Bien. Bueno, él me daba esas características, entre ellas me dio la fricción, ¿no es cierto? Y me dio la longitud del conducto, miren, la fricción, la longitud, el diámetro, y tengo esos datos. Entonces yo puedo calcular cuál será el valor de la función de Fano para esa configuración geométrica. ¿Sí me siguen hasta ahí? Fíjense que en este caso, la configuración geométrica es la que determina cuánto vale acá el MAC para que sea admisible con el proceso de Fano. ¿Sí me siguen o no? ¿Todo bien? ¿Están ahí? Hola. Sí, profe, ¿puede volver a explicarlo? Bueno, a ver, hagamos una cosa. Tomemos un descanso. Yo me tomo un cafecito, así me pongo más animado. Y volvemos y retomamos este problema. ¿Listo? Tomemos un descanso de... ¿Qué horas son? 43. A las 4 volvemos y seguimos con este problema. ¿Listo? Y después vemos otro y ya con eso cerramos y ustedes se ponen a estudiar. Y el lunes lo que vamos a hacer es que arrancamos con el flujo de Rayleigh, pero antes, así, miren los problemas y vengan con dudas. Ahora tomemos un descansito, vamos a tomar un café y ahí vengo. Así se me quita el sueño porque es que estoy detonado. Ahí nos vemos. Gracias. Bueno, profe.